Este audio es el resumen del módulo 5 de la unidad 2, Transiciones, del Diplomado en Formación hacia la Transición Política. Unidad 2, los derechos humanos. En este módulo abordamos la concepción de los derechos humanos, a partir de diferentes perspectivas. Hacemos un recorrido desde la historia, los ordenamientos jurídicos, las políticas públicas y las garantías, con el fin de aportar herramientas de comprensión que fortalezcan la acción política de los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias o los grupos de activistas que trabajan buscando la justicia social y la paz. Los derechos humanos son instituciones normativas individuales y colectivas, cuyo fin es garantizar la dignidad de las personas que conviven en sociedad. Tales instituciones procuran restringir las acciones de los organismos sociales poderosos y obligan a los estados a realizar acciones para mejorar la calidad de vida de la población. Los derechos solo son efectivos en contextos específicos, en especial mediante el reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos y comunidades. En línea con lo anterior, es preciso tener en cuenta que, por un lado, los derechos protegen a los ciudadanos y ciudadanas que tienen libertades básicas para vivir conforme a su autonomía en una sociedad donde conviven con otras personas. De eso se trata las libertades individuales y colectivas. Libertad de cultos, de prensa, de expresión, libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Y por otro lado, los derechos implican que los estados están obligados a hacer y a desarrollar acciones. Por ejemplo, el derecho a la educación requiere que los estados desarrollen una política pública educativa que incluya la construcción de jardines, colegios y universidades, la contratación de docentes y el aseguramiento de la permanencia escolar. Ahora hablemos de las pautas para alcanzar la garantía plena de los derechos humanos. Primero, sobre las normas que reconocen los derechos. Los tomadores de decisiones de los estados deben aprobar normas y reglamentos que estén acordes con una perspectiva de derechos. Tomemos como ejemplo el derecho a la alimentación. Para alcanzar su plena garantía es necesaria la aprobación de leyes de reforma agraria, de estímulo a la producción de alimentos, de reorganización de la distribución de la comida y de apoyo a las familias y comunidades que no puedan acceder a alimentos sanos. Segundo, la enunciación de cada derecho. Para materializarse, los derechos requieren un respaldo efectivo por grupos, comunidades, movimientos sociales, fuerzas políticas e individuos que los defiendan ética y discursivamente. La garantía de los derechos no se juega exclusivamente en el plano jurídico, sino es como las normas se vuelven herramientas de personas concretas de carne y hueso. Tercero, el contenido que tiene cada derecho. Se debe definir el contenido de los derechos también en una disputa política. En buena medida, los pliegos programan mandatos de los movimientos sociales que reflejan un tipo de contenido de los derechos. No podemos pensar en la definición de contenidos sin pensar en las reivindicaciones de diversos sectores sociales. Cuarto, las obligaciones de los estados. Los estados que tienen mejores niveles de garantía de los derechos humanos son aquellos con movimientos sociales capaces de ganar victorias y de redefinir las condiciones de poder de las sociedades. Quinto, las políticas públicas para desarrollar. Garantizar derechos es destinar gasto público, dirigir esfuerzos de sus funcionarios, adelantar programas de las instituciones e impulsar proyectos tendientes a evitar el terror y superar la miseria. Sexto, los indicadores de seguimiento. Cada cifra relacionada con los derechos humanos deja de ser abstracta para reflejar la vida cotidiana de millones de individuos, las situaciones que viven a diario, sus posibilidades o sus limitaciones para cumplir sus proyectos vitales. El nivel de garantía de los derechos humanos puede medirse en indicadores, pero la posibilidad de tener una vida digna no cabe en ninguna estadística. Los derechos no son absolutos, universales o indeterminados. Son reconocidos dentro de un contexto social, en situaciones concretas, deben evaluarse en el marco de la cultura en la que se aplican y comprender sus restricciones por las estructuras sociales en las que se ven envueltos. Teniendo en cuenta la anterior definición y a partir de tu experiencia, te dejamos las siguientes preguntas para la reflexión. ¿Cuáles deben ser las rutas de acción que se deben implementar para garantizar el goce efectivo de los derechos en tu territorio?
¿Cuál es el papel o rol de las organizaciones sociales para impulsar agenda de derechos humanos? Aquí finaliza el resumen del módulo 5, los derechos humanos del Diplomado en Participación Política para el Cambio, una propuesta de la Escuela de Liderazgo Democrático. Toda la información del proceso en www.escueladeliderazgodemocrático.com.